Hemos estado desde el principio de este año hablando acerca de ser como Jesús en todo, porque Él nos ha predestinado para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es tan grande que para la mayoría de nosotros nos entra por un oído y nos sale por el otro. No porque no lo entendemos, no porque es algo malo, es porque se nos hace como que no, yo no. Pues sí, a todos los que Él antes conoció, dice, a ellos los predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Y cuál fue el llamamiento? ¿Para qué hizo todo esto? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que tu futuro es parecerte a Jesús. Tu pasado, hay 1000 pasados aquí, ¿sí? Pero tu futuro es parecerte a Jesús. Hacia allá estás caminando. Y lo que queremos es colaborar con Dios para que esto avance, para que esto crezca, porque el Señor ha determinado un futuro y no va a cambiarlo, ¿me explico? Y la única opción es o aceptar este futuro o rechazar este futuro. Y quienes lo rechazan pues vivirán eternamente en la oscuridad. Pero los que hemos aceptado al Señor, este es nuestro futuro, y ahora Dios nos llama a colaborar con Él para que esto se lleve a cabo, ¿sí? Esto no significa, como luego dice la gente, tengo que poner mi granito de arena. No, no es eso. Es Dios está haciendo algo y yo no lo resisto. Yo no me opongo. Yo colaboro con Él porque creo en Él, porque quiero lo que Él quiere, y esto es de lo que se trata, caminar en Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces ese es tu futuro, y por eso queremos nosotros ser como Jesús en todo, porque Él así lo ha destinado para nosotros, y porque no solamente es posible, es nuestro destino. Punto. ¿Sí? Tú no te vas a ir al cielo como estás ahorita. ¿Estás captando? Tú no vas a entrar a la eternidad como te encuentras ahora mismo. El carácter y con sus deficiencias que tú y yo batallamos, ese no va a entrar a la eternidad. Va a ser cambiado. Y entre más es cambiado aquí, mayor recompensa tendremos en la eternidad. Así que no queremos esperarnos a que Dios nos borre y luego empiece en cero en el cielo. Aquí queremos colaborar con Dios, porque esta carne, esta naturaleza carnal, este pasado no entrará en los propósitos eternos de Dios, pero tú y yo sí. Así que en este caminar tú vas a ser profundamente cambiado. ¿Y cuántos necesitamos ser profundamente cambiados? ¿Sí? Ahora, si tú piensas que no necesitas ser profundamente cambiado, pues estás en un lugar un poquito complicado, porque ni siquiera te das cuenta de tu necesidad. ¿Me explico? Si tú dices, es que yo estoy bien, yo tengo la razón, etcétera, entonces estás en un lugar todavía más difícil, porque Dios todavía tiene que llevarte a un lugar donde, pues la palabra es arrepentimiento, que es un cambio de entender, un cambio de pensamiento. Pero si tú ya te das cuenta, yo necesito cambios profundos en esto y en esto, entonces tú puedes y vas a colaborar con el Señor. Y el resultado es que no vas a ser siempre como ahorita eres. ¿Sí? Gloria a Dios. Nuestro futuro es bueno, iglesia. No dije que es fácil, no dije que es cómodo, pero es muy, muy bueno. Y vamos a ser como Jesús. Y parte de lo que estamos hablando acerca de cómo Jesús, lo vimos nosotros en un pasaje muy excepcional de Isaías, donde Jesús a través de la boca del profeta dice: el Señor me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para oír como los discípulos. Dice: el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Esto es Jesús hablando de cómo fue su caminar.
Y el caminar de Jesús es que Él estaba atento a Dios y oía a Dios, y esto fue lo que le dio la claridad y la fuerza para obedecer al Señor. Entonces, oír a Dios, estando atentos a su voz, como también leímos en Deuteronomio 28, que dice: acontecerá si oyeres, ¿cómo? Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Y eso no se lo dijo a un individuo, se lo dijo a toda la nación. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, entonces dice, todas estas cosas te van a acontecer, y da una lista maravillosa de cosas buenas. Pero hay esta condición, y es oír atentamente. Ser personas atentas, no en el sentido de bien educado, aunque es parte de ello, sino que estamos prestando intencionalmente nuestra atención, ¿sí? Ahora, todos le prestamos o le entregamos nuestra atención a algo, todos. El asunto es a qué le doy mi atención, ¿sí? Porque hay cosas que merecen mi atención, hay cosas que no merecen mi atención. Hay cosas que es muy importante estarle atento, hay cosas a las que no deberíamos estarle atento. Pero todos estamos atentos a algo. Y la pregunta es, ¿a qué estoy atento? Uno debe escoger, porque atención necesita, de hecho es intencional. Solo que a veces uno está tan acostumbrado a prestarle atención a algo que ya lo hace en automático, pero no siempre y a menudo le estamos prestando atención a cosas que no debemos prestarle atención. Ahora, ¿por qué es importante prestar atención, entregar mi atención intencionalmente? Porque tú le otorgas valor a aquello a lo que le prestas tu atención. Tú estás diciendo, esto es importante, esto es digno. Tú honras a aquello o a aquel a quien le das tu atención. Y al mismo tiempo deshonras o minimizas el valor de aquello o aquel a quien no le das tu atención. Así que prestar atención o dar atención no es solamente un asunto de un buen hábito, es un juicio sobre la cosa o persona que tienes delante de ti. Y eso es donde la cosa se pone escabrosa, ¿sí? Es donde se complica, porque nosotros a lo que no le prestamos atención, en efecto, lo estamos deshonrando. Y cuando pensamos en todas las personas y cosas a las que debemos prestar atención, entonces la posibilidad de ser grosero, de prestar o de deshonrar a alguien que merita mi atención y a quien debo valorar, pues esto se torna un problema muy serio para mí. A quien no le estoy prestando atención, que le debo estar prestando atención. Y luego después veremos cómo es que hago esto. Sí, pero piensa esto. Por ejemplo, si tú pasas la noche, horas enteras, pensando, ¿verdad?, resolviendo una situación de tu negocio, y si tú llegas al trabajo en la mañana y de inmediato detectas un asunto que está mal, que nadie más ha detectado, ¿a qué le estás poniendo tu atención? ¿A qué? A tu negocio. Ahí está tu mente, ahí está tu creatividad, ahí está tu capacidad de análisis, ¿verdad? Son las 11:30 de la noche, estás a piense y piense y piense en cómo vas a hacerle con esta situación. Tu atención está en tu negocio. No estoy diciendo que sea malo o bueno, solamente quiero que tú estés consciente de en dónde está enfocada tu atención, ¿sí? El problema es cuando, como dije hace un momento, esto se vuelve en automático y ya eres presa de aquello. Y si lo hiciste intencionalmente, y de hecho lo sigues haciendo intencionalmente, pero ya ni siquiera te das cuenta y ya estás atrapado en una atención o en un afán, una preocupación que ya no tienes la manera o ya no sabes cómo escaparte de ello, ¿sí? Le pasa a personas que están afanados en cuestión, por ejemplo, de un negocio de ventas. Y cada vez que conocen a una persona, lo único que ven es un cliente. Ya no saben tener amigos.
Ya no saben disfrutar a un sobrino, ¿verdad? O a un pariente, porque todo lo que ven es una posible venta. ¿A qué le está prestando atención? Le está prestando atención a su bolsillo, le está prestando atención a su economía. No le está prestando atención a esa persona, le está prestando atención a algo que él o ella quiere. ¿Sí? Y todos hemos experimentado esto con alguien y te sientes mal, te sientes usado. ¿Por qué? Porque no te prestaron atención a ti. O es más, por ejemplo, vamos a decir que tú estás en tu casa y le gritas a tus niños, ¿verdad? Dejen de correr en la casa, no se vayan a lastimar. ¿A qué realmente le estás prestando tu atención? ¿A tu cristal cortado? ¿A tu maceta bonita? La mayoría, y cuando digo la mayoría estoy hablando de la inmensidad de las veces que una mamá le dice a sus hijos, no se vayan a lastimar, le importa muy poco que se lastimen. Lo que le importa es la cosa que pueden dañar o la vergüenza que le pueden causar con un vecino o con una visita. Y los niños lo saben, por eso la ignoran. ¿Sí? ¿A qué le estás entregando tu mirada, tu análisis, tu emoción? Ahora, si tú un día, una semana, un mes, oras fervientemente a Dios, porque tú tienes una situación de salud terrible y está empeorando, o porque tú tienes una crisis familiar, ¿a qué le estás poniendo tu atención? Estás orando, orando fervientemente, estás de rodillas, estás ayunando. ¿A qué le estás poniendo atención? Pues no es al Señor. Estás poniéndole atención a tu situación de salud, a tu economía, ¿verdad? A tu familia, pero no al Señor. Por eso yo no le presto, no le atribuyo mucho valor cuando gente me dice, no, es que yo estoy orando mucho. Pues sí, ¿verdad? Claro. Si yo tuviera tu situación, pues también, ¿verdad? Y cualquier gente aquí adentro o allá afuera, todo el mundo le pide a Dios, pero no le están prestando atención al Señor. Le están prestando atención a una cosa que quieren. Y el Señor dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Normalmente la gente cuando ora así, todo hace menos oír a Dios, menos prestarle atención a lo que Él dice. A lo que le están prestando atención es a la urgencia de su situación, no a la voz de Dios. Así que necesitamos detenernos dentro del ritmo de nuestra práctica cristiana para ver qué es lo que realmente estoy haciendo con ello. ¿Sí? El apóstol Pedro escribió algo, un par de versículos muy interesantes que me han llamado mucho la atención. Él dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos. ¿Sí? Así como Deuteronomio dice, atentos, atentos a la palabra escrita, atentos a la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, la escritura, y de hecho hay muchos lugares que nos hablan de esto, nos habla acerca de prestar atención. Pero déjeme retrocedo un poquito y hablo de un par de otras cosas a las que no le ponemos atención, que debemos estarle prestando atención, ¿verdad? Por ejemplo, volviendo al caso de los niños, están corriendo en la casa, están gritando, porque niños corren y gritan, ¿verdad? Eso no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente así es. ¿Me explico? Y tú les estás gritando para que se apacigüen y etcétera. Y tú piensas que le estás prestando atención a tus hijos, pero ya sabemos que no es cierto, ¿verdad? Pero ¿a qué más no le estás prestando atención? Porque le estás prestando atención a tu adorno, le estás prestando atención a tu vecina que te está visitando y tú con la pena, ¿verdad? Pero ¿a qué no le estás prestando atención? Ya dijimos que a los niños, ¿verdad? Pero tampoco le estás prestando atención a la persona que le está gritando a los niños.
O sea, a ti. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué es tan fuerte mi tono de voz? ¿Por qué me importa tanto que esta persona que ni conozco, verdad, vaya a pensar algo de mí? ¿O por qué diantres me importa tanto ese Platón? A la hora de la hora no vale realmente mucho. Y normalmente los seres humanos no nos detenemos para voltear a vernos a nosotros, para considerarnos a nosotros mismos. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué reacciono así? La semana pasada estaba yo en Chihuahua y iba en una avenida muy saturada de tráfico y llegamos a un semáforo. Llegué a un semáforo y los coches delante de mí estaban llenando toda la intersección. Entonces yo pues me detuve porque yo dije, no me quiero quedar parado. Cuando se cambia el semáforo a rojo, yo no quiero quedar a media calle, ¿verdad? Entonces, y atrás de mí venía una señora y empezó a pitarme y a hacer toda clase de ademanes, pero brava la señora, ¿verdad? Más que brava, como que súper desesperada. Y yo volteé y le digo, señora, o sea, tratando de enseñarle, no se puede avanzar, no puedo brincarme por encima de los otros coches. Y ella seguía pitando y haciendo de ruido. Y claro, el semáforo se puso rojo, ¿verdad? Y yo, por la presión de la señora, pues había avanzado un poquito, pero como que la mitad de mi coche estaba pasado de la línea donde uno se debe tener, ¿verdad? Pero yo dije, no voy a pasar. Y en eso los coches del lado izquierdo empiezan a pasar y algunos daban vuelta a la izquierda. Y aunque yo estaba un poco salido, realmente no les estorbaba, ¿sí? Porque la calle es ancha. Y pasa un señor y me recuerda a toda mi parentela, ¿sí? Pero bravísimo el hombre. Bendito sea Dios que él también tenía prisa, ¿verdad? Si no, ahí se para y me fusila. Pero me dijo horrores con gritos y palabras y me impactó tanto. O sea, la verdad es que no me ofendí porque dije, qué enojado está tanto la señora de atrás como este que viene enfrente. Porque digo, lo que yo hice, vamos a decir, estuvo mal que estuviera fuera, ¿verdad? Un par de metros, pero no le estaba estorbando, no era para tanto. Dije, este señor viene muy enojado y pues yo fui pues un objeto conveniente para deshogar su ira. ¿Me explico? Pero la mayoría de las personas, cuando hacemos eso, no nos detenemos a preguntarnos por qué maldije a esa persona que ni conozco ni me hizo realmente nada. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy actuando así? Y se entiende de un muchachito de 11 años que quizá no reflexione, pero de un adulto. ¿Y qué tanto de la vida lo vivimos haciendo cosas y nunca deteniéndonos para preguntar por qué estoy actuando así? ¿Por qué le doy importancia a esto? ¿Por qué me obsesiono con aquello? ¿Por qué hago lo que hago? O sea, el Señor le escribe a su pueblo en varias ocasiones, por ejemplo en Ageo, y dice, considera bien tus caminos. O sea, detente y piensa, ¿por qué hice esto? ¿Y qué resultados tiene? ¿Y qué me motiva? O sea, te tienes que prestar atención a ti mismo. Y esa reflexión obviamente no es cómoda, pero ¿cómo es provechosa si la haces delante del Señor? ¿Sí? Hay unos salmos, hay un salmo en particular donde el salmista está hablando de todo lo que él tenía de reacciones para con gente mala que le iba bien. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero estaba en un reclamo y por qué, y viven a sus anchas y sus hijos heredan y los nietos también, y yo aquí buscando a Dios y me estoy muriendo, ¿verdad? Y está así, y llega un momento donde él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, se me abrieron los ojos, dice, comprendí. Pero para poder él llegar a entender
tuvo que analizar cómo él estaba actuando, y cuando entra en la presencia de Dios comprende, y de hecho dice: yo era como una bestia. O sea, su reacción era algo completamente por debajo de lo que es un ser humano, pero no lo entendía hasta que se analizó delante de la presencia del Señor, oyendo atentamente al Señor, estando atento a sí mismo. De otra forma no maduramos, familia, no cambiamos, no avanzamos en la vida. Y el problema con la edad es que lo que no se resuelve con la edad se empeora. Si tú tienes un mal genio, a la medida que los años pasan y pierdes tu fuerza para frenarte, tu genio se vuelve mucho peor, a menos que lo resuelvas. ¿Sí? El tiempo no resuelve nada, pero tú, conectado con Dios, te resuelve todo, pero es intencional, no sucede en automático. Ahora, Pedro, repito, nos dice que nosotros necesitamos estar atentos. Dice: ustedes hacen bien en estar atentos a la palabra profética, dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora piensa un momentito en este ejemplo que nos pone Pedro, porque cuando tú tienes una antorcha, tú no volteas a mirar la antorcha porque te encandila, ¿verdad? Y te deja medio ciego. La antorcha es para iluminar tu camino delante de ti, es para que tú mires lo que la antorcha está revelando, no para que tú te claves. Hay gente que se sabe muchos versículos, pero nunca ha visto lo que esos versículos le están diciendo acerca de su proceder o acerca de su camino. Entonces, cuando tú oyes la voz del Señor tu Dios, no es para tener mucha información o para cumplir, es para que tú sepas: es por aquí. ¿Sí? Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me enseña por dónde. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Dice: ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. ¿Cuáles palabras? Estas palabras. Dice: deben prestarles mucha atención. Entonces quiero hablar un poquito acerca de cómo le prestamos atención a las palabras de Dios, que Dios nos ha hecho el favor de dárnoslas por escrito, para que no haya duda al respecto. O sea, yo no necesito andar buscando un profeta que me diga lo que Dios dice. Tengo aquí un montón de texto que me dice lo que Dios dice. Eso no significa que no hay profetas, no me malinterprete, pero nosotros tenemos acceso a la palabra profética escrita, a la cual dice debemos prestar mucha atención. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, le quiero dar unas recomendaciones sencillas. Si usted está tomando apuntes, lo cual siempre recomiendo que haga, anótelas. Número 1, según Lucas capítulo 5, aparte un lugar y un tiempo. Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16 nos dice acerca de Jesús, y se lo quiero leer, así que espérenme mientras llego al pasaje. Lucas 5, versos 15 y 16 dice así: después de que, Jesús está ministrando y gente es sanada, un hombre lleno de lepra, etcétera, y luego dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Cuando dice mucha gente, eran miles de personas que a veces pasaban 3 días sin comer por escucharlo, con todo y niños. O sea, lo que pasaba en la vida de Jesús era tan extraordinario que la gente estaba completamente absorta, ¿verdad? Y su ministerio era un exitazo, era una cosa impresionante. Nunca se había visto nada como ese. Dice: pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
O sea, se salía de su actividad y era una actividad de Dios. Era el ministerio al que Dios lo había enviado. Él estaba haciendo exactamente lo que debía hacer, pero tenía lugares a donde él se iba para estar a solas con Dios. Así que designa un lugar en tu vida, en tu casa, en tu automóvil si es necesario, ¿sí? Yo tengo amigos aquí en la congregación que su casa no tenía puertas interiores, entonces él se salía a la cochera, se metía en su coche y cerraba la puerta, porque eso es lo que dice la Biblia, y ese era su lugar. ¿Me explico? Entonces tú apartas un lugar. Puede ser tu sala, puede ser tu cocina, puede ser algún lugar en tu recámara, puede ser que lo que sea, y un tiempo. Ahora, a lo largo de los evangelios nos dice que Jesús se levantaba muy de mañana y se iba a lugares desiertos a orar. También nos dice que a veces después de haber ministrado a una multitud, despachaba a la multitud, despachaba a los discípulos y luego él se iba al monte a orar. Pero nosotros vemos como Jesús siempre buscaba tiempos a diario para él estar enfocado en el Señor. Solo. ¿Hay tiempos para orar juntos? Sí, ¿verdad? Hay tiempos para orar como iglesia, como familia, como empresa, lo que sea. Pero todos necesitamos apartar un tiempo y un lugar en el cual podemos estar solos con Dios. Escúchame bien. Es el único lugar donde tú vas a poder desarrollar la atención que te va a cambiar la vida. Si no tienes esta disciplina, todo lo demás que haces como cristiano se vuelve básicamente inefectivo, no produce resultados. Tú vienes a un congreso, tú vienes a una reunión, a ti ministran, te oran por ti mil predicadores ungidos y no te va a servir. De verdad, no te va a cambiar sin esta disciplina elemental. La necesitas desarrollar. Yo empecé con un folletito que se llamaba 7 minutos con Dios. Un muchacho llamado Tomás, estudiante en la universidad donde yo estaba, vino a mi casa para enseñarme a tomar 7 minutos con Dios y yo empecé a hacerlo a partir de ahí, ¿sí? Y esa disciplina donde tú te enfocas en el Señor, y tengo noticias para ti, y el Señor se enfoca en ti, es vital. Es lo que hace la diferencia de si tú vas a triunfar en la vida en Cristo o no. Nada puede reemplazar eso. Nada puede tomar el lugar de esa conexión que tú y Dios tienen a solas. Muy bien. Y si yo paro aquí y tú te vas con eso y lo empiezas a practicar, este será el mejor mensaje que yo he dado en una década. Porque de eso depende toda tu vida. No puedo sobreenfatizarlo. Haz lo que tengas que hacer, elimina lo que tengas que eliminar, pero aparte ese lugar y ese tiempo a diario. Ahora dices, ay, tuve una situación, se me enfermó mi niño, tuve que salir de madrugada, no tuve tiempo para orar. Dios no te está llevando una cuenta y no es como un profe, ¿verdad?, que está marcando la asistencia, pero se debe convertir en un hábito que tú sostienes el resto de tu vida. Ahora, segundo, sé fiel a ese momento de tu día, porque es el momento de tu día. Ahora dices, yo, por ejemplo, miren, mi hijo mayor, es decir, el segundo, Enrique, él no es gente de madrugada, él es nocturno, siempre fue nocturno, desde chiquito. Los acostábamos, Titi y yo, a las 8 de la noche, 8:30, y él a las 11:30 estaba parado de cabeza en su cama. Siempre ha sido así. Sus tiempos con Dios tienden a ser en la noche. Es más, hemos escuchado testimonios de vecinos de él que lo vieron el sábado en la noche, ¿verdad?, a las 2 de la mañana, ya más bien del domingo en la mañana, buscando a Dios, ¿verdad? Y eso los impactó y afectó las vidas de ellos. O sea, él es nocturno. Si tu tiempo es nocturno, está bien, sé nocturno, no pasa nada. Y si tu tiempo es de madrugada, gloria a Dios, ¿verdad? De madrugada es muy bueno y de nocturno es muy bueno, porque no hay bancos abiertos, no hay tiendas abiertas, no hay nada que hacer a esas horas de la madrugada o de la noche. Entonces, si eres nocturno, nocturno, si eres madrugador, madrugador, pero aparta tu tiempo y séle fiel.
¿sí? El profeta Isaías escribe en un pasaje precioso en Isaías 26, dice: con mi alma te he deseado en las noches, dice, y en tanto que me dure el espíritu, madrugaré para buscarte. El rey David en el Salmo 63 escribió, dijo: de madrugada te buscaré, ¿sí? Pero también habló de las veladas de la noche. Y Daniel oraba a Dios 3 veces al día. Otro de los salmos, el Salmo 55, dice: de tarde, de mañana y de noche. Así que hay gente que logra apartar 2 o 3 tiempos durante el día para estar con el Señor. Magnífico. Si haces 1, si haces 2, si haces 3, los que puedas hacer, pero séle fiel. Esto es una disciplina. Y la disciplina no nos viene natural a nadie, ¿verdad? O sea, tú ves a alguien así, ¿verdad?, que está en excelentes condiciones físicas y tú lamentas, ¿verdad?, tu llanta y todas las diferentes deficiencias de tu cuerpo, pero la realidad es que él o ella es así porque se ha disciplinado. Y dices, es que su genética, no es la genética. Sí, es que tengo la tiroide alterada, tampoco es la tiroide, ¿verdad? Es que yo tengo un metabolismo lento. No es eso, es que él abrazó o ella abrazó una disciplina. Y bueno, la escritura dice que el ejercicio corporal es provechoso, pero poco. No es malo, pero es poco su provecho. Pero el ejercicio espiritual es debido a muerte. Haz la determinación este día de ser fiel a tu disciplina espiritual. Nunca crecerás en el Señor y nunca triunfarás en esta vida sin ella. Y ahora, ¿cuántos aquí queremos triunfar en la vida? Yo sí. ¿Alguien quiere fracasar? Levante la mano el que quiere fracasar rotunda y vergonzosamente delante de todos. Nadie. Todos queremos triunfar. Perfecto. Dice, si tú le prestas atención a esta palabra, Dios se lo dijo a Josué, ¿verdad? Medita en ella día y noche. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Dice, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Disciplina espiritual tiene como resultado triunfo en Dios. Y todos queremos eso. Alguien diga amén, por favor. Muy bien. Ahora, Mateo 6, hablando de oración, dice, cierra la puerta. Dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. Esto es lo que hacía esta persona que no tenía puertas en su casa, entonces se metía en su coche y cerraba las puertas. Entonces búscate un lugar aparte. Elimina distracciones. Quiero que digas eso conmigo. Elimina distracciones. Cerrar la puerta no es nada más físicamente cerrar la puerta, aunque eso hay que hacerlo, ¿verdad? Pero cerrar la puerta es eliminar las otras cosas que distraen. ¿Qué te distrae? Tu celular te distrae. No te lo lleves a tu lugar donde estás a solas con Dios. O apágalo, pero apágalo completamente. No lo pongas en silencio. Apágalo. Pero es mejor simplemente no tenerlo cerca. Apártate donde no te va a distraer. Si eres afín a la computadora u otra cosa, misma cosa. ¿Sí? Cierra la puerta. Si tú tienes personas que acostumbran llamarte en la hora en que tú vas, vamos a decir que tu tiempo de oración es en la tarde o es a mediodía, ¿verdad? Y el teléfono puede ser un problema. Aleja el teléfono de ti o desconéctalo de la pared. Se puede hacer, no es ilegal. Y cierras la puerta. ¿Por qué? Porque la persona de supremo valor en tu vida requiere tu atención absoluta. Y no dársela es ofensivo. ¿Me explico? O sea, si tú estás tratando de leer la Biblia y escuchar a Dios, pero te sonó ahí ¿cómo les llaman? Un aviso, ¿verdad? En tu teléfono y le prestas tantita atención y luego vuelves con el Señor. Eso ofende. ¿Me ofendo yo si me lo haces? Pregúntenle a mi esposa y a mis hijos. Le digo, apague esa cosa. Soy más importante yo, escúchame. Usted no hace eso. En su mente lo hace, ¿verdad? Quizá no lo dice, pero yo le digo, ¿sabes qué? Es que me están hablando. Pues es que es más importante el que te está hablando aquí.
¿Sí o no? Ahora, no puedo tampoco ser muy severo porque yo también la riego, ¿verdad? No le digo que no. Pero el punto es de que esto se torna una prioridad. Quita las distracciones. Si van a ser 7 minutos, dale los 7 minutos íntegros al Señor. Hónralo por esos 7 minutos. Pero no se los des a medias. Porque yo creo que Dios prefiere 7 minutos íntegros que 2 horas siempre interrumpidas. ¿No es cierto? Ok. Otra de las cosas que es importante aquí es que tengas algo con que apuntar. Ten un cuaderno, y yo recomiendo que tengas un cuaderno que usas exclusivamente para tu tiempo con Dios. ¿Sí? Ahora, si eres tecnológico y tienes un aparato, una computadora, algo, bueno, apágale todo lo que te pueda avisar de algo, ¿verdad? Pero si no sabes hacer eso, usa un cuaderno y ten con qué escribir. ¿Por qué les digo esto? Porque los tiempos devocionales del rey David, todos están registrados aquí. Se llaman los salmos. Y él escribía las cosas que captaba de Dios cuando estaba solas con Dios. Y gracias a que él escribió, él tenía la capacidad de recordar las cosas que Dios le había hablado, y nosotros somos beneficiados con ellas. O sea, David escribía en la cueva, huyendo en el desierto, siempre llevaba con qué escribir las cosas que él captaba del Señor. Haz lo mismo. Y hay algo que sucede cuando escribes, porque como dijo un gran sabio que se llamaba Agassiz, dijo: el lápiz es tu tercer ojo, te aclara las cosas. Cuando tú tienes que escribir algo, entonces entiendes mucho mejor lo que estás pensando. Escríbelo, ¿sí? Y a lo mejor vas a tachar cosas y borrar cosas, yo lo hago, pero vas a escribir algo y vas a captar mejor lo que Dios te está diciendo. De hecho, en Deuteronomio 17, Dios le da una orden a los futuros reyes de Israel y les dice: cada uno de ustedes se va a sentar y va a escribir a puño y letra con su propia mano una copia de este libro de la ley. Pero yo soy el rey, para eso tengo escribanos y secretarios. Sí, pero tú personalmente vas a escribir una copia. Porque escribir nos ayuda a prestar atención, nos hace ser atentos. Yo por eso les animo siempre a tomar apuntes aquí. No a que escribas todo, pero un pensamiento, una palabra clave, un versículo, y lo anotas, y tu atención está muchísimo más perfilada que si no lo haces. Dices, al cabo después lo vuelvo a escuchar en YouTube. No es lo mismo. No es lo mismo que prestar atención y tomar apuntes. ¿Quieres crecer? Escribe. ¿Quieres prestar atención? Escribe. Cuando yo voy a platicar con alguien, yo recuerdo esto, por ejemplo, yo tendría, no sé, unos 25 años, y hice una cita con el hermano Víctor, y me acuerdo, la hice el lunes, viajamos mi hermano y yo hasta la frontera, que en aquel entonces eran 8 horas, y la cita era para el día siguiente. Y voy a su casa, me recibe y empezamos a platicar, y le dije: ¿le ofende si tomo apuntes? No, me dijo, al contrario. Y las 5 horas que estuve con él, yo escribí de las cosas que me estaba diciendo. ¿Quieres prestar atención? Anota lo que estás oyendo. Ahora, si no lo haces, es muy poco lo que retienes. Se calcula que las personas retienen menos del 10% de lo que oímos. Pero si escribes, aumenta considerablemente, al triple, al cuádruple, lo que vas a retener. Entonces, anota. Si eres estudiante, estás en la escuela, toma apuntes, haz preguntas. Fíjense, se los quiero mostrar porque estamos hablando de ser como Jesús en todo. Y la Biblia nos dice esto acerca del Señor. Y les quiero leer un par de versículos al respecto de esto, ¿sí? Dice Primera de Pedro 3:12. Me encanta, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, cuando tú oras,
sobre todo cuando estás orando por algo que es urgente, fuerte. Imagínate Dios aquí, ¿verdad? En Face. ¿Te imaginas? O sea, Señor, y el Señor está acá checando, ¿verdad?, su correo electrónico. O sea, los oídos del Señor están atentos a la oración de sus gentes. O sea, Dios no nos está pidiendo algo que Él no practica para con nosotros, porque tengo noticias para ti. Dios te valora mucho a ti, te tiene en alta estima, y por eso cuando le diriges tu voz a Él, cuando te diriges a Él, Él para todo lo demás y te a ti. Nosotros queremos hacer lo mismo y estar de acuerdo. Él me presta atención, yo le presto atención. Él me escucha a mí, yo lo escucho a Él. Por eso quitamos todas las distracciones, porque Él quita las distracciones. Me encanta cuando dice una paráfrasis que yo me inventé, cuando Jesús dijo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Yo me imagino al Señor, dice, párenle, tengan todo, ¿verdad? Como el papá del hijo pródigo. Dijo, paren, olvídense de la cosecha, dejen a los animales en el corral, paren todo, porque mi hijo ha vuelto. Y detuvo todo para darle toda su atención al muchacho. Y Dios toda su atención al pecador que se arrepiente. Y toda su atención a la jovencita que está levantando su voz al Señor. Dios honra a la gente, Dios nos honra a nosotros, y nosotros queremos honrarlo también a Él. Ahora, mi tiempo se está agotando, pero me dan unos minutos más, porque hay un par de cosas que creo que serían muy útiles para nosotros que no quisiera dejar. En Jeremías capítulo 9 dice, así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice, en entenderme y en conocerme. Se lo repito: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Pero son dos cosas que tú estás buscando cuando tú le prestas atención al Señor. Quieres entender al Señor y quieres conocer al Señor. Entendimiento es clave. No es leer y ya leí y ya, inclusive ya lo memoricé, y memorizar Biblia es muy bueno. Pero dice, necesitas luchar hasta entenderme. Y ahí lo que haces, por ejemplo, yo estaba pensando en un ejemplo esta mañana, en el Evangelio de Lucas, no lo tienes que buscar ahorita, pero son las dos escenas del arcángel Gabriel. Una es con Zacarías, el papá de Juan, y otra es con María, la mamá de Jesús. Y los dos le respondieron a simple vista de la misma manera, ¿verdad? El ángel le dice a Zacarías, tu mujer va a concebir, y él dice, ¿en qué conoceré esto? Y se molestó el ángel y lo dejó mudo como por 9 o 10 meses, ¿sí? Y luego va con la jovencita María y le dice, ¿verdad? Tú vas a concebir y le dice, ¿cómo será esto? Parece que le dio la misma respuesta, y la respuesta del ángel fue completamente diferente. Entonces ahí tú te detienes y dices, a ver, ¿cuál es la diferencia? Y Señor, estoy leyendo aquí que a Zacarías le fue mal y a María le fue bien, y a mí me parece igual, y lo vuelves a leer. Y lo piensas y lo examinas a ver qué está aquí, qué está allá, y lo vuelves a pensar hasta que entiendes. Y en ese entendimiento conoces el camino del Señor, conoces sus caminos, conoces lo que a Él le importa, y ahora ya sabes por dónde tú ir. Y a lo mejor tú estás pensando, pastor, ¿y cuál fue la diferencia? Estúdialo. Está en Lucas capítulo 1, y ahí está todo, ahí están las dos escenas. Estúdialo tú, medítalo tú, y ore, dile, Señor, ¿por qué con ella así? ¿Por qué con él asá? Y explícame, porque quiero
entender tu camino. ¿Sí? Es que hay una de las características del espíritu religioso, y todos tenemos una naturaleza religiosa, pero una de las características de este espíritu es la pereza. Quiero que alguien me lo dé todo ya molidito, en papilla. Y Dios no nos quiere bebés para siempre. Él dice, la carne, el alimento sólido, es para que madures. La papilla es solo el mero inicio, pero hay un esfuerzo que llevar a cabo. Te esfuerzas en conocer, te esfuerzas en entender. Y si tienes que volverlo a leer y si necesitas escribirlo, lo haces. Y es preferible 5 versículos bien meditados que 5 capítulos que leíste al vapor. ¿Por qué? Porque el objetivo es entender al Señor y conocer al Señor. ¿Por qué actúa así? ¿Qué cosas son importantes para Él? Pero no solamente quieres entender al Señor, y cuando uno lee la Biblia preguntándose qué dice la Biblia acerca de Dios. Ese es tu primer punto de entrada, ¿sí? Y ese es el máximo. ¿Qué me dice la palabra acerca de quién es Dios? Por ejemplo, toda la Biblia habla de Jesús, pero no siempre es obvio. Cuando Jesús resucita de los muertos y va con 2 de sus discípulos rumbo a Emaús y ellos no sabían que era Él les empezó a decir desde todos los libros de la Biblia lo que cada uno de los libros de la Biblia decían de Jesús. Y ellos no captaban que estaban con Jesús, pero Él entendía lo que la Biblia dice acerca de Dios, en este caso acerca del Hijo de Dios. Ellos no sabían. Entonces tú lees la Biblia porque quieres que la Biblia te diga cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Muy bien. Eso es una parte central de tu meditación y de tu estudio. Pero también tú quieres saber qué dice la Biblia acerca de ti. Porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de ti y de mí. Y ahí es donde tú te paras y dices, ¿por qué le grito tanto a mi hijo? ¿O por qué le grito a este y a esta no? ¿O por qué me exaspero tanto con este detalle si no es realmente una cosa tan importante? Y luego te vas a la Escritura y le preguntas, Señor, ¿por qué soy así? ¿Qué me está pasando adentro que yo actúo de esta manera? ¿Por qué no acabo de vencer esta cosa si no es difícil, si no es complicada? Y te vas a la Escritura a descubrir lo que Dios dice acerca de ti. Hay muchos ejemplos en la Biblia. David descubrió lo que la Biblia decía acerca de él. Él descubrió lo que la Biblia decía acerca de adoración y él era un adorador y la conectó, ¿sí? Y por eso escogió Jerusalén como su capital. Eso será una enseñanza para otro día. Y Josías, el rey, él fue puesto como rey a los 8 años de edad. O sea, está chiquito, ¿verdad? Y a la medida que fue creciendo, empezó a leer la Biblia. Y luego descubrió en la Biblia que 300 y pico de años antes, un profeta había profetizado en el reino del norte ante los altares paganos de Jeroboam. Un profeta había profetizado, va a venir un rey que se va a llamar Josías y él va a destruir estos altares. Y lo lee Josías. Dice, esto está hablando acerca de mí. ¿Saben qué hizo Josías? Agarró su caballo, agarró su ejército, se fue al reino del norte y destruyó los altares. Hizo exactamente todo lo que la Escritura decía acerca de él. Y yo te pregunto, ¿qué dice la Biblia acerca de ti? Digo, no va a decir, ¿verdad? Josefina, haz esto, ¿verdad? Pero la Biblia sí habla de ti. Es más, Jesús tuvo que descubrir en la Biblia lo que la Biblia decía acerca de él. Con este pasaje voy a terminar, pero quiero que lo leas conmigo. Se encuentra en el libro de los Salmos. Salmo 40 para ser preciso. Este pasaje luego será citado en el libro de Hebreos. El salmista está
hablando de las maravillas de Dios, está meditando en Dios. Él está diciendo: has aumentado, oh Señor mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Esto es parte de meditación. Él está atento a las palabras y a los pensamientos del Señor. Dice: si yo pienso en ellos, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y luego continúa y dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Eso va para todos aquellos que pensamos que tenemos que poner nuestro granito de arena y que Dios necesita que yo aporte algo. Y dice: no, sacrificios y ofrendas, eso no te agrada. Porque Dios no necesita nada. Esa no es su motivación. Es que yo estoy trabajando aquí en el estacionamiento, qué bueno, pero eso, si tú lo estás haciendo como para que Dios te tome en cuenta, no, así no es. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Estoy atento, estoy captando, ¿sí? Holocausto, que son los sacrificios del todo quemados, y expiación no has demandado. Vaya, yo estoy leyendo Levítico donde está todo eso, y sin embargo el salmista está captando a Dios. Y luego le dice: entonces dije, he aquí vengo, como en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y en algún momento de su juventud, Jesús leyó este pasaje y supo: esto está hablando de mí. Yo no vengo a hacer un montón de rituales, yo vengo a obedecer la voluntad del Padre, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. ¿Entiendes? Y leyó en Isaías, donde decía: he aquí la Virgen concebirá. Dice: mi mamá, mi papá me han platicado que yo no fui concebido de mi papá, que yo fui concebido del Espíritu Santo, y me lo han dicho. Yo nunca lo entendía, pero aquí está, eso está hablando de mí. Y un día, antes de los 12 años de edad, el niño, que era especial y diferente, pero era niño de todos modos, se dio cuenta: yo soy esa persona. Con razón esto y con razón lo otro. Y descubrió lo que en el rollo del libro estaba escrito acerca de él. ¿Qué está escrito acerca de ti? Tú necesitas prestar atención, porque si tú oyes lo que Dios ha escrito acerca de ti, tu vida va a cambiar dramáticamente. Si oyes eso. Pero si te pasas la vida sin prestar atención, si te pasas la vida sin el esfuerzo de estas pequeñas disciplinas, entonces todo esto que hacemos va a tener muy poco efecto en tu vida. No digo que no va a tener nada de efecto, pero va a ser poco. Pero si tú te sometes a estas sencillas disciplinas y aprendes a prestarle atención a las palabras aquí escritas, y aún a ti mismo y al Señor, entonces vas a empezar a ver cosas que tú considerabas totalmente fuera de tu alcance. Así que repito mi pregunta, y con esta quiero cerrar. ¿Qué dice la palabra acerca de ti? Descubre eso y tú vas a entrar en la gloria de Dios como nunca te imaginaste. Ahora sí quiero hacer una pequeña precaución. Hay gente, no mucha, y no mucha en esta congregación, gracias a Dios, que todo el día anda diciendo: es que Dios me dijo, Dios me dijo. Dios no es habliche, ¿ok? Dios no está dale y hable y hable y hable y hable y hable. No seas insensato en usar la frase Dios me dijo. Esa guárdatela para ti, que te cambie a ti. Si tú sientes la necesidad de decirle a otro Dios me dijo, es mentira. Quieres manipular a la otra persona. Quieres que la otra persona se apantalle contigo, o quieres que la otra persona haga lo que tú le dices. Pero no es cierto, y no nos engañemos. Entonces, cuando tú dices Dios me dijo, dítelo a ti mismo. ¿Me explico?
Y entonces camina en ello. Y a lo mejor puede ser que al rato alguien diga, no, es que yo creo que Dios le habló. Eso es muy bueno. Que otro te alabe es muy bueno. Pero no te alabes tú mismo. ¿Me comprendes? ¿Sí? Acuérdate que en el Antiguo Testamento decir Dios me dijo, te exponía a una muerte a pedradas. Si no se cumplía lo que tú decías. Digo, eso ya no funciona en el Nuevo Testamento y por eso no hay piedras aquí, ¿verdad? Pero de todas formas necesitamos ser cuidadosos. Pero Dios sí habla y nos habla a través de la Escritura y se revela a sí mismo y nos revela a nosotros lo que nosotros hemos de ser. ¿Sí? Y el resultado es que la gloria de Dios se ve en las vidas de los que le seguimos. ¿Estás listo para esta aventura, para este caminar? Muy bien. Entonces voy a pedir dos cosas. Uno, no te vayas de aquí sin pensar, yo creo que mi mejor hora es esta hora. Y anótala. Defínela. Mi hora va a ser esta. Me voy a levantar en la mañana, lo voy a hacer en la noche. A lo mejor tú tienes turno de la tarde en la maquila, ¿verdad? O de la noche y tu hora va a ser, ¿verdad? No sé, a las 3 de la tarde, lo que sea. Pero defínela. Y define tu espacio. Y te quiero animar que escojas un espacio que a ti te guste mucho. Ay, dice, eso suena muy carnal. No, así le hace Dios. Cuando Dios escogió un lugar para que Adán y él pasaran tiempo juntos, era un lugar hermoso, era un lugar que le encantaba a Dios y le encantaba a Adán. En tu casa seguramente hay un lugar así, y si no lo hay, arregla uno. ¿Sí? Yo tengo mi lugar, la pastora tiene su lugar. Escoge tu lugar, que es un lugar que te gusta mucho, ¿verdad? Y entonces séle fiel al momento y al lugar, y tu vida nunca va a ser la misma. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Tú nos llamas a estar atentos a ti, Señor, porque tú a veces hablas y cuando lo haces queremos oírte. A veces ese pasaje que he leído 20 veces, tú me quieres decir algo a través de él y no te he captado. Así que voy a prestar atención. Y a veces nos dices, hoy es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Y yo creo, Señor, que tú le estás hablando a algunas personas, tanto en este auditorio como quienes nos están viendo por medio del internet. Y le estás diciendo, hoy quiero tu corazón, hoy quiero tu vida. Hoy te estoy invitando a ser parte de mi familia. Hoy te estoy diciendo, aquí estoy llamando a la puerta, ábreme y entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Hoy el Señor está hablando a personas diciéndote, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú abres tu corazón a Cristo y lo recibes, y Él viene a ser el centro de toda tu vida y el Señor de toda tu vida, tu Salvador. Y a partir de este día todo cambia. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, ya sea que estés en este auditorio o me estés viendo por medio del internet, hoy es el tiempo para decirle, yo, Señor. Si estás en este auditorio y quieres entregarle tu vida, abrirle tu corazón a Jesús, te voy a pedir que me lo indiques, que me levantes tu mano para decirme, yo, pastor, yo quiero rendir mi corazón a Jesús. Creo que estoy oyendo y quiero responder. Bien en alto tu mano. Dices, me da pena. No te dé. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. ¿Sí? Veo su mano, caballero. Dios le bendiga. Bien hecho. Y veo su mano acá atrás, señorita. Dios le bendiga. Y veo su mano también, jovencita. Pueden bajar sus manos. ¿Habrá alguien más? Nunca has entregado tu vida a Jesús. Crees en Dios, le pides a Dios, pero ya nos dimos cuenta que eso no es lo mismo que oír a Dios y responderle al Señor.
Si hay alguna otra persona que quiere hoy recibir a Jesús, veo su mano ahí atrás, caballero. Bien hecho. Sí. En línea, si tú estás ahí, pues yo no puedo verte a ti, pero el Señor te ve. Y ahí donde usted se encuentra, ustedes personas que levantaron su mano y ustedes que están en línea, quiero que hagamos una oración. Es una oración de todo corazón. Así que cierre conmigo sus ojos, olvídese de todo lo que le rodea y dígale: Señor Jesús. Iglesia, acompáñenos en voz alta, ¿sí? Señor Jesús, te necesito. Hoy he oído tu voz que me llama, que me invita, y hoy respondo, Señor. Te abro mi corazón para que entres en mí y me llenes completamente, y te entrego mi vida. A partir de hoy, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Aleluya. Padre, te pido por estos hombres y mujeres aquí presentes y en otras partes del mundo, Señor, que están hoy abriendo su corazón a ti. Inúndalos con tu presencia, con tu verdad. Tu Espíritu Santo llene sus vidas. Y Señor, empieza a hacer en ellos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nadie se ha imaginado en su corazón, porque son las que tú has preparado para ellos, Señor. Como iglesia los bendecimos y los recibimos en el seno de la familia de Dios. Les damos la bienvenida, Señor, y Señor, nosotros les ayudaremos y les serviremos y seremos, Señor, un recurso para ellos, para que ellos puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Jesús. Le voy a pedir dos cosas, uno para quienes están aquí, otro para quienes nos escuchan en línea. Si tú estás aquí y tú levantaste tu mano y tú hiciste esta oración, ahorita que termine la reunión yo me voy a venir al frente. Dame el gusto de conocerte. Pasa aquí adelante, ya que todo el mundo esté en movimiento. Vente, yo quiero conocerte, quiero orar un momentito contigo. ¿Sí? ¿Me harían ese pequeño favor? Sería muy, muy valioso para mí y creo que a ti también te va a beneficiar. Y si tú estás en línea y tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros por redes sociales. Dinos: yo acepté a Cristo, yo le abrí mi corazón, y permítenos apoyarte en tu nuevo caminar con Jesús. ¿Sí? Para cerrar, platicando con mi esposa el día de hoy, estábamos hablando acerca de lo que la Escritura nos llama a caminar puestos los ojos en Jesús. Le digo: es que no puedo poner mis ojos en Jesús si nunca lo he visto. Y no estoy hablando de ver físicamente, obviamente, ¿verdad? Necesito descubrir cómo es para poder mantener mis ojos en Él. Y luego camino toda mi vida siguiéndolo. Así lo hicieron Pedro y Juan y Jacobo y Mateo y Bartolomé, y todos ellos vieron a Jesús y luego no le quitaron la mirada de encima. Y a donde iban siguiéndolo a Él. Y en la situación que se encontraban, siempre tenían sus ojos puestos en Él. Así caminamos nosotros. Esa es nuestra vida. Padre, tu bendición sobre tu iglesia, tu bendición sobre tus hijas y tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno. Tu nombre, Señor, invocado sobre la vida de cada uno. En el nombre precioso de Jesús. Tu paz y la extraordinaria bendición que viene de conocerte sobre todos y cada uno, para gloria tuya. Amén.